Es muy importante, la mente carnal versus mente espiritual. Parece un título de la prédica, así como ponen a veces en las luchas, ¿no? En, en el boxeo, fulano de tal versus fulano de tal. Pero es así. Y vemos que la mente carnal y la mente espiritual se enfrentan, ambas, en una lucha tremenda. Y Dios, que es tan grande en misericordia y en todo, es el que realmente sabe quién es quién. Por eso es muy importante que esta noche podamos entender que hay una lucha en tu hogar, en la calle, donde quiera que te encuentres, vas a tener luchas. En la iglesia, donde sea, vas a tener luchas porque lo espiritual no puede tener mucha relación con lo carnal. Y vamos a empezar con el tema y vamos a leer primero el versículo bíblico que dice Romanos 8, 5, 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quizás muchas veces hemos leído estos versículos bíblicos y le hemos dado vuelta al versículo bíblico, a estos versículos bíblicos, perdón, y ellos nos hablan y nos dan la respuesta al mismo tiempo. Cuán importante es levantarse en la mañana, orar, ¿no? Y analizarse si realmente estamos viviendo en la carne o en el espíritu. Y el primer punto dice, la gente carnal piensa en las cosas de la carne. Y lo vemos. Hay muchas personas que lo primero que hacen en la madrugada cuando se levantan es prender el televisor, mirar las noticias, mirar novelas y un sinfín de cosas que para nada le ayudan. Y se olvidan de orar. Y eso que han visto en las novelas, que han visto en las noticias, lo hacen con las personas que están en la casa. Se enojan, se enfadan, un sinfín de cosas que lamentablemente llevan a una debacle familiar. Y Gálatas 5, 13, 15 nos dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, es una exhortación que nos hace Pablo a todos nosotros, porque todos estamos siendo tentados por el enemigo y algunos caemos en la tentación. Y eso nos lleva precisamente a discutir por cualquier tontería, ya porque no te sirvieron la taza de café completa, porque el pan vino un poco duro, ¿no? Después, en el almuerzo, que la comida tenía mucha sal. O sea, esas son cosas de la carne cuando es tan fácil darle gracias a Dios por lo que tú tienes en la mesa y pensar que hay muchos que quizás no tienen ese desayuno en la mesa o ese plato de comida a mediodía. Entonces, debemos dar gracias a Dios por lo que nos da cada día y tener siempre la dicha de poder gozar de las bendiciones de Dios. Aún siendo carnales, Dios nos bendice. Pero eso tenemos que analizarlo nosotros. Es muy importante analizarse en la mañana cómo despertamos. A veces nos despertamos aburridos, nos despertamos, caramba, con ganas de pelear. Y eso no tiene que ser así. Salimos a la calle igual,
Encontramos cualquier persona ahí que nos da un empujón y ya queremos reaccionar. Y eso es la gente carnal, la que no piensa de que realmente os llevará a cosas totalmente negativas. Y vamos al segundo punto. El segundo punto es, la gente espiritual piensa en las cosas del espíritu. Aquí nos damos cuenta la diferencia abismal que existe entre la gente carnal y la gente espiritual. La persona espiritual se levanta en la mañana a orar, se arrodilla, clama a Dios, da gracias a Dios por todo, va a la habitación de sus hijos, les da un beso de buenos días, a la esposa también, le dice que la ama, le da un beso. Esas son cosas que realmente son guiadas por el Espíritu. Y Filipenses, y vamos a leer Filipenses 2, 5, 10, donde nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que debemos hacer, humillarnos a Dios, ser humildes, tratarnos con humildad todos, llevar la humildad en nuestro corazón, no en la parte exterior mostrando que estamos tristes, que algo nos pasa, no, la humildad está en el corazón. Jesús mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que la humildad está en el corazón, no está en el vestir ropa vieja o estar despeinado de un sinfín de cosas, está en el corazón. Aprendamos de Jesús, porque Él quiere que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Y cuando somos obedientes a lo que Él nos dice, vamos a vivir una vida espiritual agradable a Dios y a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Así que seamos espirituales, porque Dios va a hablar a los espirituales, no a los carnales. Pablo mismo decía, no les puedo hablar como espirituales porque aún soy carnales. Así que tienes que analizarte si estás en la carne o estás en el espíritu. Tú mismo tienes que analizarte. Tú mismo tienes que ser sincero contigo y saber, porque nosotros sabemos cómo andamos. Entonces, hermanos amados, busquemos ser espirituales. Y vamos al punto 3. Aquí prácticamente ya nos está dando la respuesta a todas las cosas. Y dice, ocuparse de la carne es muerte. ¿Saben ustedes que Gálatas 5, 19, 21 nos habla de las obras de la carne? Y saben ustedes que son 17 las obras de la carne. Adulterio, inmundicia, idolatría, enemistades, celos, disensiones, envidia, borracheras, fornicación, lascivias, hechicerías, pleitos, contiendas, herejías, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Así que tienes que hacerte un autoanálisis y ponerte de rodillas y decirle, Señor, muéstrame si soy carnal o espiritual. Pero tú mismo te vas a dar cuenta porque Pablo te las está enumerando y son 17. ¿Sabes qué hice yo un día? Yo las anoté todo en una hoja. Esto no lo estoy diciendo para que tú lo hagas. Anoté todas las obras de la carne en una hoja. Me arrodillé y empecé a orar y le dije, Señor, muéstrame si aún sigo siendo carnal. Y Dios me iba mostrando. Y desde ese momento hice lo posible por ser un hombre espiritual. Y sé que lo soy. Sé que con la ayuda de Dios he podido vencer todas esas cosas que
están enumeradas ahí por Pablo, que son las obras de la carne. Entonces, nosotros debemos ser conscientes si realmente estamos andando en la carne o en el espíritu. Nosotros que estamos al servicio de Dios, nosotros que estamos en la alabanza, nosotros que estamos yendo al culto, debemos darnos cuenta si realmente vamos en un mismo espíritu a alabar y glorificar a Dios. Porque ¿de qué sirve que tengamos una gran batería, un gran órgano, una gran guitarra, que toquemos lo mejor? Pero ¿qué tal si algún día vamos eh, negativamente a la iglesia, en un estado que no es el que Dios quiere? Dios quiere que estemos en espíritu, que alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Así que todos nosotros, los que servimos a Dios, debemos analizarnos para saber si estamos andando carnalmente o espiritualmente. Y vamos al punto 4. También está aquí la respuesta. Ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Tienes vida? ¿Tienes paz? ¿Estás siendo testimonio vivo de que realmente el Espíritu de Dios está en ti? ¿Que el Espíritu Santo de Dios está en ti? ¿Ah? Analiza, analicémonos, porque yo también tengo que analizarme, porque esta prédica primero es para mí y después para los demás. El fruto del Espíritu es importante tenerlo en nuestra vida. Es muy importante vivir la vida de Cristo en paz. Es importante ser un buen testimonio para todos y muy en especial ser un buen testimonio en la iglesia, en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir. Por eso es que hay muchas iglesias que son iglesias carnales y no espirituales. La nuestra, gracias por la gracia de Dios, no es. Pero si por si acaso hay algún carnal por ahí que analice su vida y diga, Señor, quiero cambiar. Quiero que mi vida, Señor, sea espiritual. Y el fruto del Espíritu, mira, tú son 9 las virtudes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso es importante ser espiritual. Cuando uno es un ser espiritual, Dios nos habla directamente porque es de espíritu a espíritu. Y cuando estamos a su servicio, todo se hace guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, es importante, amados hermanos, que nos demos cuenta que si estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Porque Dios nos ha dado discernimiento para saber quién es quién. Y nosotros cuando nos acercamos a alguien, sabemos en qué situación se encuentra, porque el Señor nos ha dado ese discernimiento. El Espíritu Santo de Dios nos habla. Cuidado. Nos alerta. Ten cuidado. No hagas cosas de la carne. Tú eres un ser espiritual, entonces deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Entonces, y aquí nos dice, ya para terminar, he ido un poco rápido, porque sé que el tiempo es apremiante. Ya para terminar, aquí hay algo tan hermoso que podemos tomarlo para nosotros, porque es a nosotros que nos habla el Señor. Mira, escucha y que quede grabado en tu corazón para siempre. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que piensa, analiza, reflexiona. Debemos estar en el Espíritu. Porque si no estamos unidos a Dios en espíritu, ¿ah? O unidos a Cristo,
va a haber condenación. Y no es que Dios nos condene. Somos nosotros mismos los culpables porque no hemos tomado en serio las cosas de Dios. Y a ti que me estás escuchando, toma en serio las cosas de Dios, porque Dios te pedirá cuentas en su momento. Así que, hermanos amados, es muy importante que andemos en espíritu y en verdad, porque estando en espíritu y en verdad tendremos vida y paz. Podremos servir al Señor de corazón, podremos amar a nuestros hermanos de todo corazón, podremos ayudarlos si están en alguna situación difícil, aun si están espiritualmente mal, podemos también orar por ellos y también nos amaremos los unos a los otros como el Señor Jesús nos amó. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestra iglesia, nuestra congregación. Gracias por todos nuestros hermanos. Por favor, Padre, a todos aquellos que aún estén en la carne, háblales, Señor. Háblales y diles que aquellos que no estén unidos a tu Hijo amado, tendrán condenación. Pero los que estén unidos a Cristo, no hay ninguna condenación para ellos. Es por eso, Padre, que te pido en el nombre de Jesús, que obres el cambio en mí y en todos y para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén